Testimonios de estudiantes de biofísica. Las clases son divertidas, entretenidas y dinámicas. Conocí nuevas formas de ver lo que nos rodea y cómo esto nos afecta. Aprendimos qué es la biofísica y aprendimos que la biofísica no es una rama de la física, sino de la biología. Vimos su objeto de estudio. Vimos lo que implica tomar en cuenta conocimientos de matemáticas, biología, química e informática. Además vimos las ramas de la biofísica, que son biomecánica, bioelectricidad, bioenergía, bioacústica. Dentro de ahí vimos lo que es una biomecánica, que es aquella que estudia los mecánicos de los seres vivos. Vimos la bioelectricidad, vimos lo que es la bioenergía y vimos lo que es la bioacústica. Aprendimos también lo que es la biofotónica, la radiobiología. Aprendimos la relación con otras ciencias como la química, con la matemática y con la lógica. Vimos lo que son los métodos de la biofísica, que es la observación, la mediación, el análisis, algo parecido a lo que es el método científico. Vimos los fenómenos biofísicos moleculares, como lo que son los fenómenos físicos. Vimos lo que son los fenómenos químicos. Aprendimos también los fenómenos biofísicos de superficie, como son los fenómenos mecánicos, los fenómenos osmóticos, vimos la introducción de los enlaces covalentes y cómo estos nos van a ayudar en nuestra carrera. Vimos la definición de enlaces covalentes. Aprendimos también las características de los enlaces covalentes, que es la cooperación de electrones, la alta estabilidad y la dirección específica. Vimos los tipos de enlaces covalentes que hay. Vimos la polaridad de los enlaces covalentes. Aprendimos también los ejemplos de moléculas con enlaces covalentes, como lo que es la molécula del agua, el metano y el dióxido de carbono. Vimos las propiedades de las sustancias con enlaces covalentes, su estructura molecular, su propiedad termodinámica. Vimos la importancia de los enlaces covalentes en la química. Aprendimos las aplicaciones de los enlaces covalentes en la vida cotidiana, como son productos del hogar, combustible, materias disponibles. Vimos la conclusión y resumen de los puntos claves. Aprendimos acerca del agua. Vimos lo que es el agua y la importancia que tiene para nosotros como seres humanos. Vimos la composición del agua, quién fue el descubridor. Vimos las funciones para el ser humano, como es facilitar la emisión de toxinas, recuperar la temperatura y mantener hidratado tu cerebro, ayudar al metabolismo, funciones de sostén lubricante y transporte de nutrientes. Vimos los tipos de agua que hay: potable, dulce, salada, soluble y dura. Vimos también lo que es el agua blanda, destilable, negras, grises y la cruda. Vimos sus características: no tiene color, no tiene sabor, su punto de congelación es 0, mientras que su punto de ebullición es de 100 grados. Vimos las utilidades del agua para el uso humano. Aprendimos también sus usos naturales. Vimos lo que es el ciclo del agua, que pues todos conocemos desde la primaria. Aprendimos también sus problemas, que últimamente fue algo muy notable en nuestra ciudad. Vimos cuánta agua se consume en el mundo, pero importante para poder mantener un buen control. Aprendimos también lo que son las radiaciones y sus tipos. Vimos la historia de la radiación, quiénes fueron los que lo descubrieron y los descubrimientos de Marie Curie en adelante. Vimos lo que es la radioactividad y sus fenómenos físicos naturales. Aprendimos qué son los átomos radioactivos. Aprendimos lo que es la radiación. Vimos su origen, según su naturaleza, según su interacción con la materia y según su efecto biológico. Aprendimos lo que es la radiación natural, que es la que proviene de la naturaleza y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Aprendimos lo que es la radiación natural, que es la cósmica, la terrestre y la interna. Aprendimos de la radiación artificial, que es aquella que es producida por actividades humanas y cómo nos afecta. Vimos lo que es la radiación artificial, industrial, mecánica y investigativa. Aprendimos que según su naturaleza existen ondas de microondas, ondas de radio, infrarrojo, luz visible y demás. Aprendimos el uso de nuestra materia, que es los rayos X, que es algo que vamos a trabajar. Aprendimos acerca de las propiedades de rayos X. Aprendimos acerca de los rayos gamma, no solamente por forma de transformación con ellos. Aprendimos de la relación de partículas de radiaciones alfa. Aprendimos acerca de la radiación beta y cómo se descompone.
Aprendimos acerca de lo que es la radiación de partículas y aprendimos qué son los neutrones. Vimos las propiedades de la radiación, que son la alfa, la beta, la gamma y sus masas, su carga y sus funciones. ¿Cuáles son los tipos más comunes de caimiento radioactivo? Aprendimos lo que es la radiación ionizante. Aprendimos lo que es la radiación no ionizante. Aprendimos las bases del decaimiento radioactivo y de la radiación restaurante. Aprendimos también que según su efecto biológico hay radiación somática y radiación genética. Vimos cuál es la importancia de saber en la física de las radiaciones como radiólogos. Vimos su regulación y sus normas. Vimos para qué sirve la radiación en el sector salud, la energía en el medio ambiente y cambio climático. Vimos la radioactividad y su interacción con la materia. Aprendimos la interacción con los rayos X y los rayos gamma. Aprendimos las aplicaciones de los rayos X, que no solamente sirven para las medicinas, sino que también para cosas aeroespaciales. Aprendimos que también sirve para estructuras y para muchas cosas más. Vimos la estabilidad de energía nuclear. Aprendimos lo que es la desintegración radioactiva. Vimos sus tipos de desintegración, alfa, beta y gamma. Vimos la constante de desintegración de la vida media y actividad. Aprendimos los efectos de la radioactividad a largo plazo sobre los seres vivos, que puede ser baja, moderada, alta y muy alta. Vimos los síndromes de radiación por alta exposición, que es algo que nos vimos. Vimos la radiación como efecto teratogénico. Hablamos primero acerca de lo que es la radiación. Vimos que el ser humano es capaz de desarrollar distintos aparatos que se basan para utilizar la radiación. Vimos que cuando mayor la frecuencia de la radiación electromagnética, mayor será su energía. Vimos sus efectos y cuáles son sus causas afectadas a estas. Vimos cómo sucede. Vimos lo que es el efecto teratogénico, que es un efecto que puede pasar cuando la radiación pasa y afecta a los bebés. Vimos su riesgo de exposición para estimar y cuantificar cuánta radiación podemos darle a un paciente. Vimos las tablas para saber qué tanta radiación se le emerge y cuáles son las dosis que se manejan. Aprendimos el periodo de mayor utilidad en el daño de CNC y que vimos la medida de probabilidad de la gestación de riesgo de malformaciones y por qué no debemos radiar un bebé. Recuerda, si no es necesario ni urgente, es mejor que los obstetras no reciban radiación. Vimos la función de arterias y función de las venas. Aprendimos qué son las arterias. Aprendimos cuáles son las funciones de las arterias, que estas sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal de los pulmones. Sirven para llevar sangre enriquecida con oxígeno, excepto las arterias pulmonares. Vimos las demás funciones de las arterias, que es transportar sangre, mantenimiento de presión. Vimos las principales arterias que hay en nuestro cuerpo. Aprendimos las funciones de las venas. Vimos que es una vena. La vena es un vaso sanguíneo que forma parte del sistema de circulación, cuya función principal es transportar la sangre desoxigenada al resto del cuerpo. Vimos dónde están muchas venas. Aprendimos que las principales del cuerpo, ¿cuáles son? Vimos que el cuerpo tiene venas superficiales, venas profundas y venas longitudinales. Aprendimos también acerca de los padecimientos más comunes de las venas. Vimos la introducción a la hipotensión ortostática. Aprendimos qué es la hipotensión ortostática. Vimos cuáles son las causas de la hipotensión ortostática. Aprendimos sus síntomas y diagnóstico, sus síntomas comunes, su prueba de diagnóstico y su papel en el médico. Vimos su impacto en la salud, su riesgo de caída, sus problemas cardiovasculares. Vimos la variación de elasticidad arterial en la edad. Aprendimos los factores que afectan a la elasticidad arterial, que es el envejecimiento, el estilo de vida, las enfermedades y factores genéticos. Vimos los métodos de evaluación de la elasticidad arterial, que son ultrasonido, tumoración. Vimos las implicaciones clínicas de los cambios en la elasticidad arterial. Vimos la introducción a la hipotensión ortostática. Vimos lo que es el sistema de control. Sistema abierto, sistemas cerrados. Vimos que es un sistema abierto, vimos que es un sistema cerrado y que es un sistema aislado.
Vimos lo que es la energía interna. Aprendimos acerca de la energía interna. Vimos lo que es termodinámica, su primera ley. Aprendimos las leyes de Newton. Aprendimos lo que es la segunda ley. Aprendimos lo que es la tercera ley. Aprendimos acerca de los rayos X que William Rothman fue el primero en inventarlos. Vimos acerca de la ecografía y quién fue su creador, Carl Durst, en 1983. Vimos lo que es el principio del endoscopio. Y vimos lo que fue su primer creador, que es Bill Mollison, en el año de 1805. Y vimos el segundo endoscopio, el actual, que fue creado por Basil Hinchcliffe en el año de 1957. Muchas gracias por su educación, Dr. Juan Eduardo Aguilar Morales. Estaremos siempre agradecidos por su paciencia al compartir y guiarnos por esta maravillosa materia.